Hola y bienvenidos otra vez a nuestro canal. Gracias por visitarnos, gracias por estar aquí. Esta vez vamos a hacer un video acerca de una nueva opción que trae la nueva versión de Office, y creo que también la puedes encontrar en la versión 2019, que es algo muy útil justo en este momento de que están las clases virtuales en auge. Pues estamos hablando de la herramienta de dibujo que la puedes encontrar tanto en PowerPoint como en Word y Excel, y que va a permitir convertir tu pantalla en una pizarra digital o poder agregar líneas o apuntes adicionales a tu presentación. Vamos a ver cómo se hace. Lo primero que tienes que ver es que debes tener activa la opción de dibujo en tu menú, que normalmente no lo está, porque Microsoft detecta de que si estás usando una tablet o una pantalla táctil, él habilitará esta opción, pero para las pantallas que no son táctiles por lo general no se habilitan. Así que lo que vamos a tener que hacer es en algún área de tu cinta, de tu panel, hacer un clic con el botón derecho y seleccionar la opción que dice personalizar cinta de opciones. Entonces aquí tienes que ubicar la opción o la alternativa de dibujo, la marcas, le pones a aceptar y ya la vas a tener aquí. Lo mismo tienes que hacerlo en Excel. Si la quieres, clic derecho en alguna parte en blanco, personalizar cinta de opciones, activa la opción de dibujar, te va a aparecer, y también en Word. Asimismo, yo ya la tengo activa, solamente hice la misma opción de activar la opción de dibujar, y esta herramienta te va a permitir convertir cualquiera de las tres aplicaciones en una pizarra muy fácil de trabajar, una pizarra digital. Vamos a ver cómo funciona. Voy a cambiar el diseño, voy a poner unos en blanco para poder utilizar y que podamos ir viendo de manera muy rápida y muy breve cada una de las opciones que tiene esta nueva pestaña de dibujar. Aquí tenemos dos bolígrafos, tenemos un resaltador, tenemos un borrador, tenemos una opción de seleccionar, tenemos otra opción para seleccionar las formas también. Por lo general aquí esto viene de negro y viene con otro tamaño, yo ya lo estuve moviendo. Así que tú puedes cambiar el grosor del marcador, puedes cambiar el color al color que prefieras, y los trazos pueden ser trazos libres. Puedes usar los dos marcadores y combinarlos. Puedes usar de forma libre. Puedes usar el borrador. El borrador simplemente basta con hacer clic sobre la figura y automáticamente se va a borrar, como pueden ver. Si necesito cambiar el tamaño o la forma de la figura, por ejemplo, yo voy a hacer, no sé, vamos a hacer una flecha por aquí. Yo puedo, con la opción de seleccionar, yo puedo seleccionar la figura y la puedes cambiar de tamaño, de orientación, como puedes ver. Aquí me está marcando todo. Yo podría, aquí me está cogiendo todo. También podría coger el de acá y decirle que quiero solamente esta figura de aquí, y podría jugarme con esta figura. Así que básicamente los dos botones, las dos opciones te sirven para seleccionar. Puedes cambiar el tamaño, o con el de acá también, ¿ves? Aquí me acaba de seleccionar todo, y si hago un clic ya me selecciona lo otro. Ahora, estos trazos no solamente pueden ser trazos así, que ya los vamos a ver acá cómo los podemos utilizar. Yo también, antes de pasar al siguiente ejemplo, podría mostrarte que estas figuras pueden ser convertidas en formas. Aquí tengo un botón que dice convertir entrada en forma. Entonces yo podría hacer, con esta opción primero activada, podría venir y dibujar, y el programa me convierte mi trazo en una forma. Y aquí voy a poner ahora voy a tratar de hacer un cuadrado. Tengo que cerrarlo, o podemos hacer un rectángulo. ¿Ve? Entonces son
formas que ya tienen todos los atributos que tienen las autoformas. Puedes rellenar de color, poner texto o lo que sea. Y con esto puedes conseguir figuras más ordenadas, más limpias o de mejor manera, ¿no? Una vez que haces todos estos trazos, mira, también tienes la reproducción de entrada de lápiz, que lo que hace es reproducir todos los trazos que ya hemos hecho, menos las formas, como que si fuera un video, lo que puede permitir hacer un recuento de todo lo que estuvimos explicando. También me parece muy interesante. La regla te pone una regla que atraviesa toda la pantalla. Yo puedo coger el bolígrafo y trazar una línea. El ángulo de la regla o la posición de la regla se varía utilizando el scroll o el trackball de tu mouse. Si no tienes el trackball del mouse, no creo que todos los mouse tienen trackball ahora. Si tenemos una laptop, ahí está complicado, porque esa regla también la puedes mover con los dos dedos. Pues presionar dos dedos y moverla. Es una pantalla touch. Pero si me preguntan sin el trackball, no sabría qué decir, porque realmente solamente lo he probado con el mouse. Y podríamos trazar líneas perfectamente rectas y con el ángulo que querramos hacerlo. ¿Ven? Eso me parece genial también. Pero bueno, no solamente, y para que desaparezca volvemos a hacer clic en la regla, pues no. Pero no solamente vamos a poder trazar cosas como que si estuviéramos usando un Paint, sino que también podemos utilizarla y interactuar con otras imágenes o con otros objetos que tengamos dentro de nuestro trabajo. Por ejemplo, podríamos utilizar nuestras líneas para señalar o para resaltar alguna parte de alguna otra figura. Puedes cambiar también el grosor. Yo podría, no sé, cambiarlo para resaltar. ¿Ve? Me parece muy interesante. También, y agregar texto, porque no solamente puedes poner líneas. Eso en el menú insertar, pues tenemos un cuadro de texto. Yo lo tengo agregado en mi línea de comandos, que es más rápido, que ya sabemos que podemos simplemente hacer clic en más comandos. Me iría a la opción de pestaña insertar, buscaría el cuadro de texto y lo pondría y lo agregaría. Eso haría que me aparezca acá, de tal manera que va a ser más rápido utilizarlo y podría escribir, sí, ahí. Yo podría escribir así. IAS, podría poner, no sé, acá le voy a poner el fuente de poder y así. ¿Ve? Entonces podríamos ir haciendo una explicación más dinámica y hacer participativa nuestra clase, porque ya no mostraríamos un dibujo, podríamos hacer preguntas e ir combinando, ¿sí? Entonces las líneas pues también permiten esa interacción. Si por el contrario tengo ya un dibujo o una imagen con texto, probablemente también podría utilizar mi resaltador, que tiene diferente grosor, diferentes colores para resaltar, y que podrían permitir hacer esto de aquí, que podrías resaltar, no sé, justo el texto del cual estás hablando y llamar la atención sobre la temática o el tema que hablas. También tenemos la entrada del lápiz de matemáticas. Esto es también muy interesante porque, por ejemplo, tú puedes usar yo estoy haciéndolo con mi puntero de mi mouse, y lo que hace, por ejemplo, aquí no quería poner ZB, quería poner un 2, voy a borrar esto, y si con un poco de práctica le digo insertar, así que me acaba de insertar ya una ecuación. Esta ecuación también, recordemos
que tenemos en el menú una opción de ecuación y aquí tenemos el botón de entrada del lápiz de ecuación, que es el mismo, así que puedes hacerlo dentro con la opción de dibujar, porque puede que lo esté escribiendo y necesite combinarlo con la regla para hacer la demostración, qué sé yo. Entonces todo va a depender. Esto a los profesores de matemáticas probablemente les ayude muchísimo. Entonces todo va a depender de lo que estemos haciendo. Aquí vamos a tratar de dibujar un triángulo. Aquí ya lo puedo mover. Este de aquí lo podría ajustar ahí y ahí ya quedaría perfecto. Esto que acabamos de hacer aquí en PowerPoint perfectamente en nuestro Word. Bueno, y lo mismo puedes hacer en Excel. En Excel también puedes utilizar en una presentación el resaltador, puedes resaltar, puedes señalar, no sé, apuntar, cosas que de tal manera esto te permita que tu presentación sea más interactiva, más dinámica y puedas explicar de mejor manera. Y recuerda que también todos los trazos se guardan como que si fuera un video también ahí. Recordar que cualquier archivo que hagas con trazos y lo guardes, y lo voy a guardar aquí, le voy a poner temporal, lo voy a cerrar y vamos a volverlo a abrir. Como puedes ver, también se ha guardado todas las anotaciones que hemos hecho, lo cual es muy interesante también. Eso era lo que les quería contar en este video, así muy rápido, muy corto, para que para que ustedes mismos experimenten y prueben. Y lo interesante es que sepamos que están las herramientas ahí y que cada uno le dé el uso que cada uno necesita. Espero que el video les haya gustado, que les haya parecido interesante. Cualquier comentario me lo dejas saber. Si te gustó, déjame un like. Y si es la primera vez que llegas al canal, suscríbete, que siempre estamos publicando cosas interesantes sobre diferentes temas. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por visitarnos y chao.